¿Pueden confirmar audio, por favor? ¿Sí? Bien. Vamos a grabar entonces. Por acá. Capturamos por si las moscas. Listo, ahí está. Bien, lo que hemos hecho entonces ayer fue la introducción sobre las normativas, ¿no? De dónde salió la CBH 87, cómo se trabajó y por qué se implementó en el software que nosotros usamos. Después dijimos que se actualizó, era una norma no muy seria, lleno de errores, y esto hizo que luego se actualice. Tenía errores también, ya no tantos como la primera que salió, la 2014, pero ya recibió una nueva actualización que ya, esta vez se hizo con la versión 2014 de la ACI. Dijimos que la ACI, su característica fue que se reordenó para poder tener un mejor, ¿sí? ¿Sí? Un mejor entendimiento, sea un poco más claro. ¿Sí? Ahí está. Hemos explicado cómo es, vamos a ver varias partes de esto, pero nuestro tema era los sistemas estructurales. Y en los sistemas estructurales son compuestos por elementos estructurales que entre ellos van a ser un sistema. En versión pequeñita ahí podemos verlos abajo, ¿no? Y el tema del sistema estructural es muy fácil para el tema de cargas gravitatorias. Sí es un poquito más complicado para cargas horizontales y estas pueden ser por viento o por sismo. En el módulo 4 dijimos que se analizó el tema del sismo. ¿Sí? Las cargas son más importantes, de mayor magnitud que las del viento, pero lo normal que tendremos en la vida profesional va a ser el tema del viento. Ahora, no se trata de tener edificios muy altos, ¿sí? Para tener problemas en las estructuras con el viento, sino que va a depender, dijimos, de la esbeltez del edificio, de la rigidez que podamos darle en función de las limitantes de arquitectura que tengamos. Ese es el problema principal que tenemos en Bolivia, en nuestro medio. Dijimos que hay los sistemas de pórticos, los sistemas de muros, ¿no? Con núcleo, y los otros que son los combinados, que serían los sistemas duales. Eso lo hemos visto en el módulo 4. En los sistemas aporticados puede llegarse hasta 25 o 30 pisos, dependiendo, les dije, ¿cierto? Que si son edificios robustos, donde se puede colocar, posicionar las columnas adecuadamente, podemos llegar sin problemas de 20 a 30 pisos y hasta se podría utilizar viguetas. Las viguetas prefabricadas, las pretensadas, podemos usar. Pero eso no va a aplicar a todos, ni tampoco va a aplicar hasta llegar a los 30 pisos. Podrán llegar a los 25 o 30 pisos siempre y cuando se cumplan, ¿sí?, un montón de condiciones que faciliten el poder trabajar con estos elementos, ¿no? Una buena distribución de columnas, como dijimos, ¿no? Que nos permitan colocar vigas de canto. Esto, ¿por qué se usaba antes? Porque los edificios, si nosotros analizamos la arquitectura que se tenía de los edificios de Estados Unidos, de los países, no son con una arquitectura como la que nosotros manejamos en Bolivia. Son más simétricos, tienen una mejor distribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque los arquitectos tienen una mayor formación en el tema, ¿sí?, de esto del planteamiento de arquitectura, tomando en cuenta los sistemas estructurales, se los prepara en otros países, ¿no? Y esta gráfica que dijimos es del libro de Eino Ángel, justamente es un arquitecto que desarrolló ese libro, Sistemas Estructurales, para sus alumnos de arquitectura, ¿no? Y estamos hablando del 70 y algo o el 60 y algo. El libro que yo les voy a subir a la carpeta es la 14ª edición, que está en portugués y en español. Entonces, 25 a 30 pisos podríamos subirnos siempre y cuando cumplan las condiciones, ¿sí? Podemos solucionar 10
11 pisos, 12, 15 pisos, sin ningún problema, siempre y cuando cumplan las condiciones. Ahora, cuando nosotros utilizamos estos registradores, cosa que en nuestro medio dijimos que es poco probable porque la metálica para nosotros es demasiado caro. Estos sistemas se han hecho en otros países, ¿no? Son sistemas antiguos. Algunas veces se utilizan, ¿sí? Pero tiene que ser una combinación entre la arquitectura inclusive para poder hacer que hasta esas cruces de San Andrés se vean como un detalle arquitectónico, cosa que las tendencias actuales de la arquitectura no están tan sobre, o sea, no va sobre esa línea en este momento. Esto de acá, que son los muros de cortantes con núcleos, especialmente los núcleos, dijimos que el núcleo viene a ser el ascensor, la caja de las escaleras que tienen que ser presurizadas, ¿sí? Se utiliza para edificios muy, muy altos, como este dice recomendado desde 35 pisos, ¿sí? Desde 35 pisos, pero en realidad, por el tema de que el ascensor siempre va a estar, por la exigencia de que las paredes sean de hormigón en la caja del ascensor para el tema contra incendios y la presurización del ambiente, ¿sí? Vamos a tener este tipo de núcleos en edificios de 8, de 10, de 12 pisos acá en nuestro medio, se hace. Entonces podríamos decir que por estas condiciones normativas el núcleo central se va a dar hasta en estructuras pequeñas que nos va a servir para poder estabilizar la estructura ante cargas horizontales, ¿sí? Ante cargas horizontales. Ahora, dijimos que los pórticos tienen un dilema, su deformación, su deriva más grande, viene a ser en la base, así como lo estábamos viendo acá, ¿sí? Este de acá abajo, en ese máximo, ¿sí? Y eso va a depender de quién, va a depender de la rigidez de las columnas de la parte de arriba. Y esa es la razón por la cual dijimos que las columnas, cuando hacemos un edificio con columnas, las secciones de arriba están diseñadas para hacerle frente a las cargas del viento, no están diseñadas para soportar la carga gravitatoria como un elemento principal, o sea, como algo determinante. La carga gravitatoria no es. Lo que sí es determinante es el control, ¿sí? De derivas, aunque eso es fácil, ¿sí? El control de derivas. En realidad lo que nosotros controlamos en este caso, vamos a ver acá, lo vamos a recalcar porque eso es lo que les voy a mostrar hoy, en parte, y después le daremos un detalle más avanzado en el tercer tema. Ahí estamos viendo, ¿no?, que ese es un sistema de pórticos. Entonces, para poder controlar la famosa estabilidad global de estructura, nosotros vamos jugando con las columnas. ¿También nos ayudan las vigas? Sí, nos ayudan las vigas. ¿Sí? Nos ayudan un montón. Cuando son de canto, cuando son planas, ayudan, pero un poquito. ¿Sí? Un poquito. Las columnas serían los elementos principales, ¿no? Y la sección de las columnas las trabajamos arriba para controlar el factor de estabilidad. Entonces le damos más rigidez. Entonces, ¿de qué va a depender el desplazamiento máximo o la deriva máxima de un sistema de pórticos? De las secciones de las columnas en este caso, ¿no? Y especialmente de la sección de arriba, porque ese es el que va a controlar. La parte de abajo, de qué cuantías dijimos que se van hasta el 4%, se van, pero en realidad para ese famoso factor de estabilidad global, ese numerito, ¿sí? Ese numerito, que ya les expliqué en el módulo 4, pero lo vamos a volver a explicar en este módulo con más detalle, ¿sí? Es el que nosotros controlamos. ¿Qué es el factor de estabilidad? ¿Sí? Nos dice que si es menor o igual a 1.10, la estructura es translacional, y si es mayor a 1.10, la estructura es translacional. Ese 1.10, esa parte, esa fracción en ese factor, ¿no? El 0.10, el 0.2, el 0.15, lo que salga, ¿no? El 0.03, el 0.08, el 0.09, el 0.010, el 0.011, es la fracción, ¿sí?, del incremento de los esfuerzos de segundo orden con respecto a los del primero. Eso es lo que representa
el factor de estabilidad, es cuánta es la incidencia por la deformación de la estructura por las cargas de viento, la incidencia en los esfuerzos adicionales a la estructura. Ahora, cuando nosotros vemos este azul, esto ya es un sistema de muros, porque aunque ustedes digan, pero es arriostrado, eso va a funcionar como un muro. ¿Cuál es el detalle de eso? Que tiene más rigidez el muro. Por lo tanto, la deriva o el desplazamiento principal se da hacia arriba. ¿Y de qué va a depender este desplazamiento? De la rigidez del muro de abajo. Entonces, en las columnas, la parte de arriba es la que nos ayuda para hacer el control, y cuando utilizamos solo muros, la parte de abajo es la que nos ayuda a hacer el control. ¿Sí? Si nosotros combinamos las dos soluciones, lo que se busca es sacar las bondades de ambos sistemas. Al combinarlo, podemos controlar de forma mejor los desplazamientos. Fíjense que dice recomendados hasta 50 pisos. ¿Sí? No vamos a llegar a ese punto muy pronto, ¿cierto? 50 pisos. Aunque ayer les mostré uno de 36 pisos que se está diseñando ya, ¿no? Pero no necesariamente dijimos, y repito, que tenga que tener 50 pisos o 36 pisos un edificio para ser complicado, ¿no? Si ustedes han hecho el curso de CIP1 y han hecho el módulo 4 y hemos visto la parte del viento, hay un tanquecito con 4 columnas con 15 metros de columnas y 3 metros de tanque, es decir, 18 metros de alto. Se complica una barbaridad con el tema de la estabilidad estructural, ¿no? El factor de estabilidad global de estructura, ¿no? Entonces, no necesariamente, ven, una pequeña estructura de 18 metros se complica. No tiene que ser de 100 metros, de 70 metros de alto. Entonces, ¿para qué yo estoy estudiando esto? Para que ustedes le pillen sentido, ¿no? Para hacerle frente a todas esas situaciones. Vamos a darnos cuenta que la arquitectura en Bolivia es complicada con respecto a los países vecinos, ¿no? En los países vecinos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque está mejor trabajado. Vamos a seguir por acá. Esto sería el control. Fíjense, podemos hacer un sistema porticado, de pórticos, un sistema ya con arriostramientos. También podemos hacer con confinamientos, con muros confinados, o definitivamente con láminas o muros acortantes. Entonces, esas soluciones las podemos, con estas soluciones podemos resolver nuestras estructuras. Adicional a esto, en caso que se me permita, yo puedo colocar los muros de cortante cuando no me permitan hacer columnas, o dijimos que mis columnas sean muy gorditas o muy grandes y el arquitecto me dice, me está comiendo mucha área, estamos perdiendo dinero porque las columnas, saben que el departamento uno compra por área efectiva, ¿cierto? No por donde van las paredes, sino que se descuenta todo y lo que le venden a uno es su efectivo. Y en el contrato tiene que estar muy, muy bien especificado. Sí, tiene que estar muy bien especificado porque es delicado ese tema, porque hay gente que hace que se mida al departamento y en el caso que no cumpla lo que está en el documento, pasa directo a demanda, ¿no? Entonces, los muros vamos a encontrar como una solución para tener más limpia la estructura, o cuando sea limpia la estructura, vamos a posicionarlos adecuadamente en función de la arquitectura, van a ser más delgados que las columnas, obviamente, y estos van a tratar de hacerle frente a las cargas horizontales, aparte de las cargas gravitatorias, obviamente, ¿sí? Tenemos muros laterales, tenemos muros intermedios que podrían ser los ascensores. Esta clase de tubo, ¿no? De núcleo central al medio, nosotros casi no lo hacemos. Pero ustedes dirán, ¿quién hace un hueco, un tubo macizo al medio? En realidad, lo que se hace acá es, ese tubo representa la escalera, ¿sí? Ese tubo puede representar la escalera, una parte de la escalera y la otra parte el ascensor, una cara a la escalera y la otra cara el ascensor. Lo que se hace a estos tubos, se le hacen los huequitos de las puertas y se le hace ventanitas.
el CIPECAD, por ejemplo, yo puedo generar este tubo y puedo ponerle puertas y ventanas porque está diseñado para eso, ese es su principio. No lo vemos mucho, nosotros no lo vemos mucho, pero sí se utiliza, ¿no? Algunas veces. El tubo perimetral, ese no lo hemos visto, ¿sí? Es muy antiguo y es muy costoso, ¿sí? Es muy costoso. El tubo, que es un núcleo central, sí. ¿Dónde lo han visto esto? Es en las brisas, donde está el banco. Es un núcleo central y lo que han hecho es de hormigón y hacerle solamente las puertitas para el ascensor y las puertas para el baño y las escaleras, porque eso es lo que incluye el núcleo, es el papá de los núcleos. O sea, si a mí me dejaban poner eso, pues yo lo resuelvo en 2x3, pues, ¿no? Es fácil resolver eso. Con semejante bicho que han colocado en el medio en ese edificio, es sencillo. Lo que a nosotros nos exigen como ingenieros es buscar una solución óptima, ¿no? Técnica y económicamente viable y que pueda garantizar, ¿sí?, el éxito del proyecto. El éxito del proyecto es que todos ganen, ¿sí? Gana el que compró el departamento porque consiguió su casa. Ganamos nosotros porque calculamos, gana el constructor, gana el inversionista. Eso es un éxito, ¿no? Que un proyecto sea exitoso es eso, que todo el mundo gane y que se siga con otro y otro y otro, ¿no? Eso es lo que uno va recomendando con su trabajo también. Entonces, estos criterios que nosotros estamos viendo es la discusión que uno tiene para planteamiento de cómo lo vamos a hacer, cuánto de material va a entrar, ¿sí? Yo ayer tuve una reunión y me decían, ¿cuánto es el índice? 0,27 salió. Está bien. ¿Eso incluye las fundaciones? Sí, incluye. No, belleza. Saque plan. Bueno, belleza. ¿Ven? Hay gente que sí maneja muy bien la parte técnica, otros no, hay que explicarles con muñequitos para que ellos entiendan, ¿sí? Y expresarlo muchas veces en dinero, cuánto es lo que iba a salir y cuánto es lo que salió, ¿sí? O qué ventajas tiene, qué desventajas hay, los tiempos, cómo se ejecuta, todas esas descripciones y van entendiendo, ¿sí? Van a entender. Por eso uno defiende su trabajo. Ahora, esta es la forma, como dijimos, puede ser la caja del ascensor, pueden ser algunos muros laterales en el exterior, no como esto, ¿no? Unos más chicos, dijimos. Y en el caso que se pueda colocar columnas, vamos a decir así, a diestra y siniestra, posicionarlos adecuadamente, sí puede funcionar, ¿ven? Hay diferentes soluciones, eso va a depender de la arquitectura y esa es la razón por la cual nosotros decimos que los problemas en el tema de estabilidad de edificios, como este seminario se llama edificios altos, ¿sí? No se trata que sea súper alto, ¿no? Sino se complica por esas características donde no voy a poder colocar los elementos deseados. Yo tengo que saber manejar, ¿sí?, la estructura en esa situación, cómo lo voy a hacer con muros, con columnas, con núcleo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver aquí. En el anterior módulo dijimos que era sismo y viento, pero en viento vamos a centrarnos en el módulo 5 y en los sistemas que pueden solucionar esos proyectos, ¿sí? Ese tipo de proyectos. Vamos a ver que en el caso que sean edificios grandes, para mí técnicamente es en cualquier caso, ¿no? El arquitecto tiene que saber muy bien esta parte. Esta parte que estamos viendo viene a ser la triangulación, que en otros países les enseñan. Recuerden que estamos citando al libro de Eino Angel y esos gráficos son de sistemas estructurales del libro de Eino Angel, ¿no? Y es un libro para arquitectos. Ahora, todos saben que los arquitectos solo conocen la primera, la distribución en cuadritos. Las triangulares, estas en rombos, estas otras, no la manejan. Es interesante cuando le pasamos a los arquitectos esto, se sorprenden porque ellos ni siquiera se enteraron, no le mostraron en la U, ni tampoco les vieron afuera. No sé si en sus cursitos que hacen bueno, ellos manejan pues AutoCAD, Revit, ¿no? Para que se vea bonito, no hay un curso técnico que les diga, no, planteamiento de arquitectura en función de los parámetros del plan regulador, no van a ver, ¿sí? No van a ver ese tema de cursos. Para nosotros en cursos
Sí hay, ¿no? La parte técnica, hay un montón en internet, las cosas piratas están lleningas, ¿no? No hay como decir, no aprendí. Hay cursos que son buenos, hay cursos que son malos, se sabe reconocer al comienzo, nomás vamos a ver si maneja o no maneja su materia. Entonces, en arquitectura normalmente se verá temas de manejo de software, no una parte técnica. Y eso es curioso si se dan cuenta. Debería compartirse un curso, ¿no? de diseño de arquitectura bajo términos del plan regulador, los retiros, esas explicaciones. No van a ver esa parte porque no dirán ustedes, no lo entienden, ellos no entienden el tema técnico, ¿no? Ellos tienen que manejar esa parte técnica porque esa parte es la que les corresponde. Los retiros, todo lo que dice el plan regulador, el cálculo de las gradas, de qué ancho tiene que ser, cuántas gradas debe llevar, todo eso ellos lo manejan porque ellos son los que definen eso. Definen el cálculo, ¿sí? Del tráfico vertical, que serían los ascensores, también se calcula eso. ¿Quién lo hace eso? Los arquitectos, ellos lo hacen. Entonces esa parte técnica no lo van a ver ustedes en los cursos. ¿Por qué? Porque es como si fuese algo que yo lo aprendí y es para mí, ¿sí? No lo voy a enseñar. En cambio nosotros en civil vamos a ver que hay un montón de cursos a granel, ¿no? Versión 1, versión 2, autor 1, autor 2, o técnico 1, técnico 2, ingeniero 1, 2. Hay un montón. Ingeniero boliviano, ingeniero peruano, a brasileros, hay de todo en civil, en eléctrica, en ingeniería, vamos a decir en general. Pero en arquitectura este tema debería, ¿no? Debería verse, pero como estamos comentando, solo los que les gusta la parte técnica lo estudian, o aquel que ha estudiado en el exterior sí viene con eso en mente, ¿sí? Está mejor preparado. Yo les puedo dar de dato trabajar con arquitectos brasileros es muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque su planteamiento de ellos es que las columnas ya están posicionadas, inclusive él ya está diciéndome qué sistema quiere, ¿no? Manejan ese tema, o los preparan así en la universidad, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, estamos viendo que estos sistemas de triangulación que son para agrupar las cargas horizontales, aparte sabemos que de las gravitatorias, ¿sí? Porque esto representa la posición de las columnas y las vigas y cómo van a distribuirse las losas, vemos como ejemplo las torres Petronas, donde se ha utilizado, ¿sí? Este sistema, ese que está marcado ahí, es el que ha utilizado un arquitecto argentino, dijimos que es el que ganó el concurso para las Torres Petronas. Se basó, dijimos, en la Flor de la Vida, que maneja muy bien el tema ese de los islámicos, porque son musulmanes ahí en Indonesia. Y podemos ver que su sistema de triangulación ha sido este. El sistema que ha planteado son columnas perimetrales gigantes, pero vemos un núcleo central, ¿no? En ese núcleo central tiene, ¿sí? Las escaleras, los ascensores, tiene los cuartos seguros, que es más complejo todavía una estructura tan alta como este proyecto de 80 pisos y 452 pisos. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer una consulta? ¿Ninguno? Me levantaron la mano ahorita. Si no, me lo escriben ahí. ¿Listo? Vamos a ver al final libros sobre edificios altos. Si ya en este punto estamos en plena crisis viendo edificios de 35 pisos que se está terminando en la Beni, 36 pisos que se están proyectando ya y otros grandes que se están haciendo, no sé cuántos, creo que son más de 25 pisos los que están comenzando en Equipetrol, en plena crisis se está construyendo. Entonces, es bueno siempre tener la referencia de qué libros hay o cómo se plantea, por lo menos preliminarmente, para tener una idea y estudiar más adelante. Entonces, no es tan sencillo ya el planteamiento de un edificio alto. ¿Por qué? Porque tiene que tomarse en cuenta, como dijimos, las escaleras presurizadas, los cuartos seguros, ¿no? Porque muchas veces, al ser tan alto,
¿sí? Al ser tan alto, lo que requiere es que ya no va a dar para bajar por las escaleras. Entonces, lo que se hace son unas habitaciones seguras donde la gente corre, ahí se resguarda de cualquier, ¿sí? Eventualidad. Puede ser un incendio, puede ser problemas de terrorismo que se toma en cuenta en estas cosas, ¿sí? También puede ser un caso de terremoto. Entonces, ese sector es el seguro, el triángulo de la vida, le dicen ¿sí? Los bomberos cuando son terremotos. Entonces, hacemos una estructura reforzada. Entonces, el núcleo central, por eso tiene ese tamaño, tiene todas esas condiciones, ¿sí? Tiene esas condiciones. Inclusive la parte de climatización, de la distribución de agua, todo eso también pasa por esos puntos, porque nadie puede tener acceso a esos sistemas, solo las personas autorizadas. Entonces, hay un libro en español que habla sobre la experiencia de los españoles en los edificios más altos que ellos tienen, y ahí está plasmado todo lo que ellos toman en cuenta, ¿no? En realidad, a nivel mundial son los criterios, y ahí está detalladito, detalladito. Yo lo voy a subir ese libro para que ustedes lo tengan, porque ha salido ya en PDF. Yo lo tengo original, pero en PDF está claringo, claringo, ¿sí? O sea, es el original en PDF. Yo lo tengo en papel, ¿sí? Ahora, sobre todo lo que hemos hablado, vamos a ver este caso. Este es un edificio de 35 pisos. Esto lo hicimos para Brasil, ¿sí? Para Brasil. Pero lo hemos agarrado como ejemplo para modelarlo acá en Santa Cruz, con las características que tiene Santa Cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Si se fijan, se ha utilizado la resistencia del hormigón hasta un H45 y un H en los pilares. Ven, aquí dice pilares H45, el piso 1, 2, 3. Si ponen atención un poquito, no van a ver muchos pilares, solamente hay dos. Y esos dos pilares son circulares. Y uno podría decir circulares. Los pilares circulares no son buenos, son ineficientes comparado con uno con misma sección, que sea cuadrado. Es un 25 menos eficiente que uno de la misma, con la misma área, pero de sección cuadrada, ¿no? Eso es muy sencillo de darse cuenta porque son ineficientes, es por su geometría. ¿Sí? Es por la geometría curva que no se aprovecha cuando nosotros tenemos la parte, en la parte de compresión. Vamos a ver que es área pequeñita porque la curva empieza, el círculo empieza a crecer de ahí. Entonces no es eficiente, pero se utiliza ¿por qué? Por arquitectura. Esos dos pilares, desde el piso 1, o sea, del nivel 1 al 3, tienen un H45. Desde el 4 hasta el piso 16, casi hasta la mitad, ¿cierto? Un poquito menos de la mitad, tiene un H40. Y de ahí para arriba, hasta el nivel 39, porque eso es lo que hacen los 35 pisos, ¿sí? Tiene un H30. ¿Por qué tiene un H30? Van a fijarse acá, miren. Aquí ustedes están viendo que esto ya es H30, este de aquí es H30 y este de acá es H30. ¿Sí? En los muros del 1 al 4 es H45 y H40 va hasta el piso 16, igual que las columnas, el H40. ¿No? Y de ahí para arriba, todingo, todingo, viene a ser, ¿sí? Viene a ser H30. ¿Por qué se utiliza el H30? Alguien me podría decir, pero podemos usar un H25. Es que resulta que las losas son postensadas. Y al ser postensadas, eso es lo que vamos a ver también en este módulo, vamos a darnos cuenta que en el postensado la resistencia mínima es H30. ¿Sí? H30. ¿Para qué? Para que cuando llegue en el tercer o quinto día a un H21, normalmente es en el tercer día del vaciado, ya llegue a un H21 y podamos aplicar, ¿sí? El tesado de los cables y después liberar la losa y seguir con el siguiente piso. Después va a llegar a su H30 correspondiente cuando pase el tiempo adecuado en el fraguado, ¿no? Pero los tesados lo hacemos con mínimo 21. Entonces, 30 es lo mínimo y ustedes están viendo
que casi la totalidad de este proyecto, ¿sí? Casi la totalidad de este proyecto es muros. Son muros de cortante. Muros de cortante. Ahorita vamos a ver mejor, ¿no? El acero es el acero que nosotros manejamos, el CA50, el de 500 megapascales. Las sobrecargas de uso son de uso habitacional, cargas muertas son las de piso, normales que nosotros tenemos acá en Santa Cruz. Vamos a ver el viento. Fíjense que se ha usado la norma boliviana, categoría tipo 2, que serían lo normal de edificaciones de vivienda. El viento está puesto con los parámetros tomados del Virubiru, ¿no? Del Virubiru, ahí está, fíjense, tipo de categoría centros de grandes ciudades, orografías llano. Se va a realizar un análisis de segundo orden, pero con un grado de fisuración que aquí hay que tomarlo en cuenta. El grado de fisuración es el que se tiene de los brasileros, ¿sí? Ese es el grado de fisuración que tienen los brasileros. Es 1,43, es decir, que ellos toman en cuenta el grado de fisuración con respecto a la inercia geométrica al 70% de la inercia geométrica en forma general, en promediado. ¿Sí? Entonces, las cargas de viento que se están utilizando, se está haciendo un análisis de segundo orden mediante el método simplificado P-delta, que son análisis lineales de primer orden, ¿sí? Para tomar en cuenta los efectos que se incrementan por la estructura deformada por las cargas horizontales. Eso es un análisis de segundo orden. La estructura se deforma por las cargas horizontales y esa deformada que tiene, ese desplazamiento que se genera, ¿sí? Va a incrementar los esfuerzos que nosotros aprendemos a calcular en isostática 2, en hiper, ¿no? Que son análisis lineales de primer orden. Entonces, el análisis de segundo orden es un análisis no lineal, complejo, interactivo, donde no hay superposición de efectos, donde yo tengo que hacer un cálculo interactivo para cada combinación de carga. ¿Sí? Es complejo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis simplificado de segundo orden mediante P-delta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Nosotros buscamos trabajar bien con el factor de estabilidad, ¿sí? Con el factor de estabilidad global de estructura. Fíjense, esto es lo que vamos a ponerle atención acá. La configuración, ¿sí? La configuración, porque eso es lo que nos interesa en este momento. Para lograr semejante altura, que son 35 pisos, y ahorita vamos a ver los consumos también de hormigón que salen, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, este proyecto dijimos que es del Brasil, ¿sí? Es del Brasil. Esto es de Sao Paulo específicamente, pero se hizo para allá, pero lo hemos puesto como ejemplo con los parámetros de Santa Cruz, ¿sí? De Santa Cruz. Entonces, ustedes van a notar que aquí tiene un muro de cortante, otro muro de cortante, 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 miren, muro de cortante, y aquí tiene un juego de muros de cortante, un núcleo de muros de cortante, y aquí tiene otro. ¿Sí? ¿Dónde están las columnas? Las columnas están acá. Esta es la columna y esta es la columna. ¿Sí? Esas son las columnas. La estructura que nosotros vemos del piso 4 al piso 33 técnicamente está ahí. Ahora, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, en estos países? En estos países lo que se hace, y es en el sistema estructural que están utilizando, ellos saben que el viento es determinante. Por lo tanto, fíjense que en lo que se invierte son en los muros. Pero estos muros que yo estoy mostrándoles acá, y le estoy poniendo las flechitas, es 12 metros 40 la distancia que hay de un muro a otro. 12 metros 40. Entonces ustedes van a decir, pero 12 metros 40, sí, tiene 12 metros 40. ¿Por qué? Porque ellos lo plantean de esa manera para poder trabajar con los parqueos también, ¿no? Con los parqueos. ¿Qué es lo que se hace allá? Se hace este sistema que serían muros de cortantes con núcleos y una que otra columna para poder controlar, ¿sí?
el tema de las cargas horizontales, es decir, que se le invierte bastante dinero en los muros. En las columnas van porque tienen que ir, porque es justo el más caro de las esquinas, el departamento, y se va a ver, entonces por eso la hacemos circular, ¿sí? Circular. Entonces, se invierte en los elementos verticales necesarios para poder controlar la estructura, ¿sí? Para que los esfuerzos no se nos disparen, para que la estructura se controle el desplazamiento, ¿no? Y ese desplazamiento en los edificios grandes o en los edificios esbeltos, no necesariamente tiene que ser súper alto, sino puede ser esbeltos. Y lo que hemos hablado en el módulo 4 es la frecuencia. Si la frecuencia es por encima de un segundo, nuestro edificio, nuestro proyecto se va a considerar una estructura rígida. Si es menor su frecuencia a, no un segundo, a un hertz, ¿no? Si la frecuencia es mayor a un hertz, el edificio se considera rígido. Si es menor a un hertz, el edificio se considera flexible. Y además, al ser menor de un hertz, ¿sí? Menor de un hertz, se hace muy sensible, hay que estudiarlo bien. ¿Sí? Hay que estudiarlo bien. ¿A qué es igual la frecuencia? Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la inversa del periodo. El periodo, hemos visto en el diseño sismo resistente que se calcula en función de los modos de vibración, ¿cierto? Pero existe una formulita sencillita en el tema de sismo, ¿no? Que es para poder encontrar el periodo fundamental de la estructura. Y con ese nosotros calculamos el estático, ¿no? El análisis dinámico estático, el análisis sísmico estático, ¿sí? Y comparamos con el sistema modal espectral, el dinámico. Y hay unas condiciones que debe cumplir. Pero cuando ya tocamos el tema del viento, las condiciones nos hablan en frecuencia, no en periodo. Pero resulta que el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. ¿Sí? Ahora, el periodo en la norma de viento tiene unas pequeñas formulitas para poder calcular el periodo fundamental por viento. ¿Sí? Por viento. Aunque nosotros digamos que son fórmulas toscas, son fórmulas sencillitas que la norma nos da. ¿Existen otros métodos para poder encontrar con una mejor aproximación? Sí. Se puede hacer mediante dos métodos que tiene ahí. Hay un método que es el exacto, ¿no? El preciso, que es un método numérico, no lineal también, puede ser. ¿Sí? Podemos calcular eso, cuánto va a ser su periodo. Pero también tengo uno que está en función de las derivas. Entonces uno puede calcular las derivas por piso y esas se van colocando y nos va a salir cuánto es el periodo. Y la inversa de este periodo nos va a dar la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia. Ahora, se supone que en el sismo no hemos dado cuenta que había uno que se llamaba FA. ¿Cierto? FA era para aquellos que tienen un periodo menor a un segundo, ¿cierto? A un segundo. ¿A esos qué se les llamaba? Periodos cortos, ¿no? Periodos cortos. Y había uno que se llamaba FB, que era para aquellas estructuras que su periodo es mayor o igual a un segundo. ¿Y qué eran esos? Edificios más altos. ¿Sí? Más altos. Entonces, si yo invoco a mi calculadora, y supongamos un edificio pequeño que me salga 0,72 segundos. ¿Sí? Un edificio pequeño. Menos de 5 pisos, ustedes van a decir. Sí, 0,72 segundos. Si yo le saco la inversa, sale 1,38. ¿Qué dijimos que era crítico? Cuando, en clasificación de estructuras con el viento, cuando la frecuencia es mayor a 1, es estructura rígida. Cuando es menor a 1, es estructura flexible. Y las formas de calcular, ¿sí?, los coeficientes para
determinar las cargas de viento son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Varía entre el G, ¿no? El G va a variar en función si es flexible o si es rígido. Ahora, si yo tengo un edificio alto que su periodo es 1.35 segundos, eso es harto, ¿sí? 1.35. Si yo le saco la inversa, se hace pequeñito, 0.74, menos de un segundo, entonces es una estructura flexible. ¿Sí? Es una estructura flexible, al cual yo tengo que hacer un análisis mucho más preciso para poder ver cómo es su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que buscan los brasileros? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo una estructura de ellos invierten en los elementos verticales, que son los que le van a hacer frente a ese desplazamiento por el viento, ¿no? Hacen una estructura más rígida, vamos a decir así, para que su periodo sea pequeño. Y si su periodo es pequeño, ya no es tan sensible al viento, es decir, que lo controla. Y además, al ser un poquito más, no estamos diciendo que que no se mueva, es malo que no se mueva. Si se mueve muy poquito es malo porque la estructura es muy cara. Y además la fundación se dispara el costo por los momentos que tiene en la base. Ahora, si la estructura se mueve demasiado, también es malo. Entonces nosotros tenemos que buscar un punto de equilibrio. ¿Sí? Un punto de equilibrio. Y alguien me va a decir, ¿pero qué es ese punto de equilibrio, ingeniero? Cuando nosotros hacemos el tanquecito y le ponemos el viento, se dispara los fierros. Se va hasta el cielo, en las vigas, en las columnas. ¿Sí? Pero después lo corregimos y ya se hacen decentes, ¿no? Pero en ese trabajo que yo hago, el ejemplo del tanquecito, ¿sí? Lo que hacemos ahí es que sea traslacional, que eso lo vamos a ver despuesito, como repaso. Pero eso no quiere decir que yo no pueda trabajar con una estructura traslacional, sino que la traslacional hay un procedimiento de cálculo, pero uno tiene que ir jugando con eso para llegar a ese punto de equilibrio en el que se dispara ¿sí? Se dispara mis esfuerzos. Y si se me dispara mis esfuerzos, se hace cara la pieza. ¿Por qué? Porque sale más acero o pide más sección. Entonces yo tengo que buscar ese punto de equilibrio y también controlar mis frecuencias para que las frecuencias que yo esté manejando sean seguras, no sea un edificio muy sensible. ¿Ven? Tiene una explicación, tiene su gracia. ¿Y cuál es la gracia de los modelos que manejan los brasileños para estos edificios? Es invertirle en muros, ponerlos a esa distancia de 12 metros, como les estaba comentando, estos son 12 metros, y esta distancia, para que ustedes tengan de referencia, son más de 8 metros, esta distancia ahí, ¿no? Esta distancia, son 8 metros. Entonces, uno busca que se correlacione con los parqueos, que estos departamentos tengan esa libertad de poder distribuirlos, ¿sí? Poder distribuirlos adecuadamente, o sea, son departamentos grandes, pueden ser departamentos chicos, pero yo tengo la libertad de poder distribuirlos porque no voy a tener tantos soportes, si se dan cuenta. Entonces, los arquitectos trabajan coordinando la parte de los parqueos, las tiendas, los departamentos, con el sistema estructural, con su ingeniero al lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto salga técnica y económicamente viable y sea un éxito. ¿Sí? Sea un éxito. Ahora, ustedes dirán, pero invierten harta plata en meterle tantos muros. Sí. ¿Saben dónde hacen la economía? En la losa. Y ahí vienen los famosos tiktokeros que tenemos ahí, que yo siempre me acuerdo de ellos. Me sale cada rato esos videos. Yo creo que la inteligencia artificial nos escucha, ¿cierto? Y me sale seguido sus videos. Y cocinga me da mirarlo. Las losas planas. Si quieres que tu casa se caiga encima tuyo y tú mueras con tu familia, haz una losa plana. ¿No? Los tiktokeros. Los edificios se hacen con losas postensadas. ¿Qué es lo que se busca en los edificios altos? ¿Sí? Lo que se busca es controlar los esfuerzos de la estructura ante cargas horizontales con los muros. ¿Sí? Y las losas, que son miles de metros cuadrados, lo que se busca es
ahorrar en esos miles de metros cuadrados, que ustedes se ahorren 15 litros de hormigón, porque nosotros manejamos en litros el consumo en las losas. No hablamos en metros cúbicos, porque en metros cúbicos sería 0.0, ¿no? Más fácil es decir, me ahorro 15 litros, me ahorro 18 litros, me ahorro 22 litros por 20.000 metros cuadrados de losa o por, ¿sí? 12.000, 8.000, igual es plata, ¿sí? Igual es plata. Pues vamos a agarrar, fíjense. Podemos hacer un ejercicio facilito. Póngale que yo sea 18 litros, ¿no? 18 litros. Por unos 8.900 metros cuadrados de casetón. Son 16.000. 160.000 litros. Entre 1.000 litros que hace un cubo, ¿cierto? 160 cubos me ahorré. Y el hormigón H30. Es plata. Sí, es plata. Entonces, eso es lo que se busca. Trabajar con estos tipos de elementos estructurales. Ya no estoy diciendo sistemas, si se dan cuenta. El elemento estructural es la losa, el elemento estructural es el muro, el elemento estructural es la columna. El sistema estructural es un sistema mixto o dual, como lo dice lo de Sismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando columnas y muros. Entonces, se invierte en el control ante cargas laterales, ¿sí? Y se busca economía en los elementos, ¿sí? Superficiales, que en este caso serían la losa. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Miren, esto ya más arriba, tiene una piscina arriba. ¿Se imaginan si no está controlado esto? ¿Sí? ¿Se imaginan si no está controlado? Esa piscina se va a mover como si un niño estuviera nadando todo el tiempo y no va a haber nadie arriba. Nadie va a estar en la piscina, pero eso se va a mover para todos lados. Y como dijimos que en Bolivia es más complicado, esto no vamos a ver su cálculo. Su cálculo lo vamos a revisar después en el otro, cuando hablemos de estabilidad. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los sistemas, por eso estamos viendo solo el sistema. Ahora, vamos a ver, esto es, dijimos del Brasil, vamos a ver nuestra realidad en Bolivia. Ese es un proyecto en Bolivia. ¿Sí? Ese es un proyecto en Bolivia. Entonces tiene 2 subsuelos, planta baja más 32 pisos. La esbeltez es 4.68. ¿Y por qué yo pongo esbeltez? Eso también ustedes debían preguntar. Miren, esta es la esbeltez. Pero me caso con mi herramienta de dibujito. Ahí está. Esta es la esbeltez. La esbeltez, ¿sí? Es un parámetro que nos va a decir cuán complicado se va haciendo un edificio. Por eso les dije que, no o sea, alguien me va a decir, pero ingeniero, 32 pisos, ¿cuándo nos va a tocar? La esbeltez. A partir de 2.5 ya se puede complicar. A partir de 3 ya se complica un poco, pero eso va a ir también de la mano de la posibilidad de colocar los elementos adecuados que le hagan frente al viento. Pero la esbeltez, ¿qué es? Es la altura entre la sección más pequeña en planta de mi proyecto, de mi edificio en este caso. Si yo tengo un edificio delgadito y largo, el delgadito es el que va a marcar la esbeltez en el lado más desfavorable. Es igual que una columna de 15 por 40. Por el lado de 40 funciona una belleza, pero por el lado de 15 el pandeo va a entrar. ¿Por qué? Por su esbeltez, ¿cierto? Por su esbeltez. Entonces no necesariamente tiene que tener 30 pisos, 20 pisos. Pueden tener de 11 y complicarse. ¿Por qué? Porque puede ser delgadito. Y de yapa, como decimos, ¿no? Para remate, no podemos colocar los elementos que nosotros necesitamos y queremos implementar para hacer un control, ¿no? Ante las cargas horizontales. Y este proyecto es ese caso, ¿no? Está bonito, miren, 32 pisos, lo modelé, se ve un espectáculo, todo el mundo, mira ese edificio, está buenísimo. Un dolor de cabeza, ¿sí? Tiene 11.000 metros cuadrados, tampoco es mucha superficie. Y ahí también tenemos que estar hablando del tema de los costos. Lamentablemente en los edificios grandes, ¿sí? En los edificios grandes,
los costos son bien bajos, ¿sí? Son bien bajos. Por eso yo no hago mucho, seguido, yo no hago edificios grandes. Para mí el negocio son las casitas de 2 pisos, los condominios de 12 por 40, de 12 por 30 los edificios, los lotes, ¿no? Son de 2.500, 3.500 metros. Cuando el lote es más grande y solo se van con 8 pisos, estoy feliz. Yo ahí tengo 5.000, 8.000 metros cuadrados y es súper sencillo solucionarlo, ¿sí? Y además es una empresa, puede ser con el mismo dueño que yo hable, tal vez con un encargado que se va a hacer mi amigo, pero cuando es un edificio grande, puedo hacerme mis amigos, todos ahí a los técnicos, ¿no? Al departamento de estructuras, o los que van a estar a cargo de la ejecución del proyecto, llevarle bombones a la arquitecta para que me vea bonito, ¿no? O llevarle Nescafé, como está ahorita de moda, ¿cierto? Va a llegar con mi tarro de Nescafé y feliz va a estar la arquitecta ahí. El problema es el cobro. ¿Por qué? Porque tiene que pasar, igual que una alcaldía, ¿no? Tiene que pasar diferentes etapas para poder llegar a cobrar. No estamos diciendo que pidan quinto, aunque en algunos casos sí sucede eso, ¿no? Algunas empresas es peor que alcaldía. Eso sí, he encontrado eso. No todas, pero hay algunas, ¿no? Y descarado, descarado. Pero el problema es que es muy burocrático y también hay un tema principal. Estos edificios normalmente cambian, ¿sí? Normalmente cambian. Ayer tuve una reunión, me dice, muéstrame esos avances. No, no hice nada, Leo. No, estaba con vergüenza, yo ahí no hice nada. ¿Y pero por qué no hizo nada? Me dice, no, porque me pasó antes ayer el último plano, Leo, ¿no? Pero cambié poquito, pero no importa, Leo. Yo hago eso para que no queme horas, hombre, pues, ¿no? Mi asistente no va a estar trabajando haciendo un modelo y después cambia y van a estar haciendo otro modelo y después cambia y hace otro modelo. Y la forma de pagar es así, 30%, 30%, 30%, 10%, va variando. ¿Por qué lo hacen así? Porque ellos saben que van a cambiar y me van a pagar un puchito para que yo lo haga el cálculo del modelo 1. Como no les cuadra económicamente o el dueño cambió de parecer y quiere otra forma, o el arquitecto dijo, hay uno parecido y no, ya nos ganaron, la idea vamos a cambiar. Cambian un poquito y yo tengo que rearmar de nuevo la estructura, la hidráulica, la eléctrica, todo lo que ustedes ven, ¿no? Hasta el que hace el presupuesto, pues va a tener que hacer doble trabajo. Después agarra otro socio, el dueño, y el socio también opina y el otro le quiere dar su lugar y va a cambiar, ¿sí? Bueno, ya están trabajando, lanzan al mercado, llaman a los RIMAX y a los demás y dicen, no, ¿sabe qué? No es muy comercial, hay que cambiar esta forma. Y internamente los departamentos lo han modificado, otra vuelta tenemos que cambiar, ¿sí? No, no hay que ponerle tantos parqueos, hay que ponerle bauleras, ¿sí? Para que guarden su bicicleta los hippies ahí, porque los hippies de ahora no quieren, ¿qué se llama? No quieren auto, quieren bicicleta. O tal vez, como un proyecto, me dijeron, ¿sabe qué? Esa columna apela, sáquela arriba porque quiero ese parqueo. Pero va a ser una bigota, no me importa. O sea, usted haga la mamá de las vigas ahí, pero quiero un parqueo ahí y sobre esa línea me gano 3 parqueos. Pero son 3 bigotas, Leo, no importa, póngala. Es que pasa que si no le pongo los parqueos, no lo vendo el departamento. ¿Ven? Depende de la situación, ¿no? Los del Equipetrol ahí son para los bicicleteros, no les gusta tener auto. Para los que están en la avenida alemana, sí tienen que tener parqueo, ¿no? Va a variar, ¿ven? Entonces la estructura cambia. Y en estos edificios grandes cambia más. Y esa es la razón por la cual nos van pagando de puchito en puchito en puchito. Y en los más grandes ni siquiera nos pagan, porque nos pagan con aire. Con aire. ¿Sí? Hay una empresa, ahora no hay una, son varias, licitan el proyecto. El ingeniero que ponga menos dinero es el que gana, ¿sí? Y aparte, si pone al FIO, más puntaje todavía. Yo tuve 17 sobre 100 me sacaron y se hacían la burla porque yo saqué esa nota. ¿Y cuál fue el por qué me calificaron 17 sobre 100 puntos? Eso me hizo acuerdo a mi primer examen de física 1, 17 sobre 100. Sí, esa fue mi nota. Traumático, ¿no? Que me pongan 17 sobre 100 de nuevo. ¿Qué pasó? Yo puse cuánto quería cobrar y en cash, pues, ¿no? Como dicen
que se llama los colombianos. No sé, señora, pero yo voy a ir y plata tiene que haber, ¿no? Esa es la forma como cobra. Entonces, plata tiene que haber. O sea, mis asistentes no funcionan que se llama no vienen a trabajar por deporte, no son recién salidos, ya tienen 5 años conmigo, mínimo, ¿no? Ellos son ingenieros, viven de calcular. Hay otras empresas que ponen nuevitos ahí, ¿no? Por el tema de los costos, si se dan cuenta. ¿Qué pasó ahí? Se adjudicó uno que puso una miseria. Dentro de esa miseria, más de la mitad era el pago del arancel, porque él puso el pago del arancel, que es obligación del dueño como si fuera el costo del proyecto, del diseño, que eso nunca se debe hacer. Y el resto quería que le paguen en departamento, que la empresa gustosamente dijo, sí, 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 le vamos a pagar con departamento. Y también a mí me llamaron al comienzo, no debía hacer una licitación, directamente me llamaron, ese es un caso que yo estoy contando. Me dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? Queremos que usted lo haga ese proyecto. Bien, plata no hay, en departamento sí le pagamos. Bueno, ¿cuánto usted piensa cobrarnos? Bueno, por ahí más o menos esto, Leo, ¿no? ¿Sabe qué? Le ofrecería el departamento monoambiente, pero de estos 1.000 departamentos y pico que vamos a hacer, casi 1.200 departamentos, todos los monoambientes la tenemos vendida ya, todingo. Ah, raro, ¿no, Leo? Si recién se está saliendo a la venta, Leo, están vendiendo aire. Oh, tenemos los departamentos grandes de $82,000. Entonces yo salía debiendo plata ahí. ¿Lo ven negocio ustedes? Complicado, ¿no? Me pagan con aire, porque ese edificio, yo les cuento, antes de la pandemia, y todavía ni siquiera se ha terminado el primer bloque, son 14 bloques, ¿no? ¿Cuándo vino la pandemia? Y ni siquiera el primer bloque, y a nosotros nos van a pagar en el último bloque seguro, ¿no? De aquí a 10 años. Entonces no es negocio, ¿no? No es negocio. El que se adjudicó, después de hacer toda esa charla, hicimos todo como tenía que presentarse, lo mandaron a licitación, 17/100, se adjudicó el que puso más barato. El que puso más barato después dijo, no, no da, esto no estaba dentro de los términos que pusieron acá, esto, lo otro no estaba tampoco, y lo subió a $60,000, fuera de los aranceles. Después dijo, no, que las fundaciones no lo puedo hacer, hay que llamar al técnico de la fundación, $10,000 para el técnico de la fundación. Entonces me llamaron de nuevo para decirme, ¿sabe qué? Queremos que usted lo haga, pero plata no hay. Yo le dije, yo no quiero departamento, pero plata no hay, mes. Bueno, deme $60,000 en sandías y yo veré qué hago con las sandías, pues, ¿cierto? Las venderé, dejaré que mi casa se pudran, pero deme $60,000 en sandías. Bravo quedar. Esa es la situación en los proyectos grandes. Por eso, ¿se puede ganar en los proyectos grandes? Sí, pero hay que saber hacer el trato. ¿Sí? Hacer el trato. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, en este caso que volvemos a nuestro tema, fíjense que se ve espectacular, grande, como estábamos hablando, ¿cierto? ¿Sí? Un dolor de cabeza. Fíjense acá, ahí está girando. Noten ustedes algo particular, hay hartas columnas. ¿Sí? Ese diseño, arquitectura boliviana, un montón de columnas. ¿Sí? Un montón de columnas. Se dan cuenta que la parte del tanque y el acceso está lateral, ¿cierto? En cambio, en el de los brasileros está al medio. Está en los laterales, pero en centrado, ¿no? Ahí estamos viendo un montón de detalles. Abajo, en el basamento, hay una piscina con un hidromasaje. Ahí, miren. Ahí está dando vuelta, ¿ven? Donde está redondito. Ahí. ¿Qué hemos puesto? H40, ¿ven? El que nosotros manejamos, 30-30, ¿sí? Y las losas 30 para hacer la postensada. Porque de entrada nos dijeron que tiene que ser postensado. Bien. Cargas habitatorias, las que normalmente usamos para uso habitacional. El viento de Santa Cruz, un análisis de segundo orden por método P delta. Esta es la configuración. Ahora ustedes díganme
¿Ven más columnas que muros o más muros que columnas? Fíjense ahí. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Se ve más columnas que muros o más muros que columnas? Todos van a decir, se ve un montón de columnas, ¿no? Un montón de columnas. Esto ya es la planta tipo, hasta el piso 32, ¿cierto? Esta es la planta tipo. Fíjense esa situación. Podemos notar acá, porque no me dejaron usar muros. Miren este monstruo ahí, estas gordas que están acá. Aquí hay otra gorda. Este pilar olímpico de 1 metro, este de 90, ¿no? Quita espacio vendible. Quita espacio vendible. ¿Qué pasó con este proyecto? Se hizo, lo solucioné, ¿ven? Esa es la forma de solucionarlo. Yo lo hago, ¿no? No fue económicamente viable. Técnicamente le di solución, ¿sí? Le di solución. Ahí me comí el abaco, ¿no? Le di solución. Económicamente no era viable. Demasiado consumo de hormigón. ¿Cuál es el problema? No hay un sistema estructural definido inicialmente por la arquitectura. Nosotros tenemos que hacer maravillas en Bolivia para tratar de hacer que eso trabaje. Trabaje, o sea, todo le podemos dar solución, pero el problema es que trabaje dentro de un rango en el cual sea viable, técnica y económicamente, ¿no? Inclusive estamos diciendo que son muy gordas esas columnas y están haciendo de que pierda espacio. Póngale que sea medio metrito nomás por ¿sí? Medio metro que yo desperdicie ahí. Y tengo 32 losas. 0,5 por 32 losas. Son 16 metros cuadrados. Póngale ya $950 el metro. Son $15,000. O sea, lo que todas las ingenierías, para ser sinceros, todas las ingenierías cubría con eso. Solo con la decisión de la estructural de vamos y con el arquitecto vamos a hacerlo bien y nos vamos a ahorrar 15,000 y además las losas van a ser más sencillas. No es solamente 15,000, sino que podemos bajarle mucho, mucho más. Si es que se hiciera desde el inicio, desde su concepción, tanto arquitectura como las ingenierías, no solamente la estructura, que obviamente la estructura es la principal, pero por ejemplo, las instalaciones hidrosanitarias, las de incendios, necesitan los SHAP adecuados. Hay que centralizarlos para poder hacerles el mantenimiento. Los eléctricos también necesitan sus SHAP específicos, hay que coordinar con ellos. Los del gas también requieren coordinarse con ellos. Los de HVAC, que serían los de climatización, ellos necesitan espacios. Entonces, esas ingenierías tienen que coordinarse desde el inicio para poder llegar a tener un proyecto que sea un éxito. Lamentablemente, ¿cómo se obra acá? O sea, ¿cuál es el procedimiento? El dueño le llama al arquitecto y dice, voy a invertir, me sobra el dinero, como a mí me pasó un caso así. Me dijo, tengo tanto dinero que estoy pensando en abrir un banco, dijo, ¿no? Pero voy a hacer casas y la voy a dar a financiamiento directo. Y se puso a hacer casas. Y después le fue bien y dijo, voy a hacer edificio, ¿no? Y su tío le hizo el edificio, vino el COVID y se lo llevó a su tío porque era ya mayorcito, bien mayorcito, vamos a decir, ¿no? Ya tenía que irse, pero el COVID se lo llevó. No quería, pero el COVID se lo llevó. Me dieron el trabajo, yo le di solución, él lo vendió, todo el edificio en 3 días, porque lo puso muy, muy atractivo el precio, le vamos a decir. Pero la solución que yo le di hacía que no gane tanto dinero como él pensaba. Entonces sus probabilidades, como él quería ser banquero, él sabe cuánto lo gana prestándolo, ¿cierto? Entonces construyendo se supone que debe ganar más, pero ya con la solución que yo le di, me dijo, no, muy caro, no, yo lo vendí todo. ¿Qué es lo que sucedió?
¿Por qué no puede ser menos de 30 centímetros el espesor de la losa? ¿Por qué tiene que ser casetonada? Porque así está en el diseño. Hablemos con el arquitecto. Ya no podemos hablar con el arquitecto. O sea, se murió mi tío en el COVID. Y está aprobado. ¿Cuál es el detalle? El dueño llama al arquitecto. El arquitecto, si es capo, va a hacer un relevamiento o sea, va a mandar a un agrimensor a que le levante el tamaño del terreno, el real, el de mensura, ¿no? Y con eso va a plantear el modelo, se va a poner de acuerdo con el dueño, se van a ir a un par de churrascos, ¿no? En las reunioncitas. Hay algunos que viajan con el dueño para mostrarle cuando son importantes los proyectos, o le muestra las fotos, y se ponen de acuerdo ahí y ellos hacen el proyecto. Meten anteproyecto, sale aprobado, y después de que toda la arquitectura se definió, llamen a los ingenieros. Y ahí nosotros tenemos que darle esta sorpresa diciéndole, sale muy caro, sale muy caro. Y el arquitecto no va a querer dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque él ya coordinó con el dueño, ya le gustó el diseño, ya hizo el procedimiento de meterlo al anteproyecto, ¿sí? Y además está configurado para cumplir lo del plan regulador y él no va a moverlo porque se le complica su existencia. Y ese es el resultado de este proyecto que estamos viendo. Y el otro que yo le comento a ustedes, que fue fracasó. O sea, hizo los pilotes y ahí murió. O sea, no quiso hacerlo más. Sobre el segundo anillo está ese edificio abandonado. Solo pilotes y unos cuantos pilotes vacíos. Dijo, no. Para la próxima, que yo haga un edificio ingeniero, quería hacer uno de 20 y pico pisos gemelos ahí en el Urubó. No en la parte donde están los edificios, sino más allá, por Río Sierra, por ese lado, ¿no? Donde va por Hongo y dobla, ¿no? Están las casas y dobla, hace un 90 grados, ¿cierto? Más adelante, ese es Río Sierra. En ese sector quería hacer. Entonces, él me dice y analiza, ¿no? Para la próxima que yo quiera hacer un edificio, usted se sienta con el arquitecto o ingeniero, ¿no? Pero lo vamos a dejar nomás este proyecto. Me deben quintos ahí, bueno, ¿no? Me pagaron la mitad del cálculo, pero decepcionado. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que estas cosas tienen que coordinarse desde su concepción, ¿no? Por lo menos él reaccionó. Los otros no se dan por, ¿qué se llama? Por aludidos en el tema de decirle, este proyecto fracasó porque no se coordinó. Y esa es la situación. ¿Todo por qué? Porque no hay esa coordinación. No tenemos esa cultura que en otros países sí lo tienen, como la que estamos viendo, la que vimos en el proyecto del Brasil, ¿no? Los proyectos de Brasil sí tienen una coordinación, tienen los principios. Si el arquitecto no coordina con el ingeniero, sí tiene los criterios para hacernos la vida más sencilla, ¿no? Porque él va a hacer esa tarea por nosotros. Cuando yo lo vea, voy a decir, ah, sí, vamos a hacerlo eso, ¿no? Se puede. Normativas. Esta que nosotros estamos viendo es la 5002, la 122-5002. La vamos a citar porque ahí vienen las sobrecargas de uso. Por ejemplo, en viviendas nos dice dormitorios y demás, 200 kilos. Pasillos, escaleras, rampas, 300 kilos. Escuelas, aulas, 300 kilos. Corredores, rampas, pasillos, escaleras, 400 kilos, que sería la sobrecarga de uso. ¿Cuánto pesa el mortero? ¿Cuánto pesa la cerámica? Eso también está ahí, ¿sí? Entonces, las cargas gravitatorias las tenemos en la 122-5002, que viene en dos partes, ¿no? Y en la parte 1 es la que nos interesa, donde están los artículos y las tablas. Luego tenemos la 5003, que es la que nosotros vimos rapidito y la vamos a volver a ver, que viene a ser las cargas sobre las estructuras, pero con acción de viento. Recuerden que esta es la versión 2014, está basado en la CIRSOP argentina y en la SCE americana. Esta ya fue reemplazada, ven, ahí está. Esta fue reemplazada por la versión 2022. Y la 2022 ya solo está basado en la norma americana ASCE. ¿Sí? La 7. Entonces, existe la 2022. ¿Por qué usamos esta? Porque esta está en el software.
¿sí? Esta está en el software. La norma de sismo, que es la que nosotros acabamos de ver en el módulo 4, ¿sí? Basado en la SCE, porque son acciones del sismo, y el criterio del FIT, que deriva de los estudios que hicieron y que se plasma en su nueva normativa de Ciudad de México, del DF. Esto no es la norma de México, es solo para Ciudad de México, ¿sí? Es complicado, más complicado que nosotros los mexicanos, porque es Estados Unidos de México, es federal, ¿no? Es federal. Son paisitos pequeñitos, ¿sí? Cada departamento que nosotros conocemos serían un paisito. Eso es México. E igual Estados Unidos. CB87, ¿la vamos a citar? Sí, porque esta es la de norma legalmente en curso, ¿no? Entonces necesitamos tener sus referencias. Y la NB, que sería la que está basado en la ACI 318-2014 en edición 2020, que está en el software. ¿Sí? ¿Tenemos ambas en el software? Sí, lo tenemos. Esta, como dato curioso, esta que estamos viendo acá, me saco un ojo, ahí está. Esta ya están en plena actualización, elaborando la actualización 2025 en base a la ACI 2025. ¿Sí? En base a la ACI 2025. Donde el tema de los cabezales, las cimentaciones profundas, es una de las mejoras que ha salido, ¿sí? Y complementación a las otras partes de la norma, ¿no? La parte de losas también ha salido mejora, los análisis no lineales, ¿sí? También están detallados ya en la ACI 318-2025, ¿no? Se esperaba con ansias esa norma, mucha gente comentaba porque sí iban a colocar cosas que realmente se necesitaban, como el que les comento que son los cabezales y los pilotes. Los pilotes obviamente están en otra ACI, pero el tema del cabezal, cómo ya abordar ese tema con vías de equilibrio, eso se supone que ya está en el capítulo específico de cimentaciones de la ACI. ¿Sí? Ahora, sobre sistemas estructurales y sobre sus elementos, vamos a ver un libro que ustedes ya conocen, es este. Tienen para un par de años para estudiarlo. Yo hasta ahora lo sigo estudiando porque me gusta repasarlo. Ahí está. El capítulo 66 es sobre problemática de edificios altos. Ahí van a poder ustedes encontrar un poquito, pero un poquito de edificios altos. Pero ahí están todos los elementos estructurales. Sistemas estructurales está justo en el problemática de edificios altos. Tiene un nombrecito específico, ¿sí? Eino Ángel, Sistemas Estructurales. Este libro dijimos que es de un arquitecto para arquitectos. Tiene dibujitos, no tiene fórmulas, pero tiene una particularidad. En cada sistema estructural que él plantea, dice en función si es de madera, metálico o hormigón, qué rangos de uso puede, o sea, qué rangos puede cubrir entre luces de cubiertas y alturas de edificio. ¿Sí? Está muy bueno, porque es muy didáctico, lo vamos a decir así. Y si nosotros queremos ya pasar a algo más profesional, donde ya hay cosas mucho más técnicas, con el tema de edificios altos, este de acá dijimos que es de la Asociación de Ingenieros Estructurales de España, ¿sí? Asociación Científico-Técnica de Hormigón Estructural, ven, es una edición del 2013. Este libro, yo se los voy a pasar porque ya lo tengo en digital, el original, más, o sea, está buenísimo, es el original PDF, porque lo podían comprar en PDF y lo podían comprar en papel. Entonces, el PDF sí ya lo tengo. Este enmarca todas las problemáticas de los edificios altos, desde el tema de la seguridad contra incendios, el tema del planteamiento estructural, el hidrosanitario, la seguridad, ¿sí? Todo eso incluye. Es una Biblia técnicamente de glosores ese libro, es grande, ¿sí? Es grande. Entonces, ese es el más completo de edificios altos en español, para que ustedes, en inglés hay libros mucho más buenos, ¿sí? En inglés, por ejemplo, dato curioso, hay un libro
sobre instalaciones hidrosanitarias para edificios altos, en inglés. Solo qué hacer con las instalaciones hidrosanitarias en edificios súper altos, en rascacielos. Hay un libro específico de eso. No hay en digital, porque ya lo busqué, hay que comprarlo en papel. ¿Sí? En papel. Y es nuevo ese bendito libro y no hay en digital. Tampoco hay la opción de comprarlo en PDF, está en papel. ¿No? Entonces, libros en inglés va a haber mucha más información, pero en español sería este. ¿Sí? Este que estamos viendo. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que cubría lo básico para el tema de iniciarnos con los sistemas estructurales para edificios altos. Lo que de aquí sigue ya es que vamos a ver los elementos. ¿Sí? Veremos juntas de dilatación, cómo son las losas, cómo se verifican, ¿no? Cómo se diseñan, cuáles son sus formas de planteamiento, cómo predimensionamos. La junta de dilatación, lo que vemos en los cursos de CIPE es una cosa, acá vamos a verlo mucho más detallado. ¿Sí? Un poquito más detallado. Y la parte del tema de cómo se calcula una estructura traslacional y una estructura intraslacional, que no es difícil, sino que hay que por lo menos darle una repasadita de nuevo, porque eso ya se lo expliqué en el módulo 4, ¿sí? Para que nosotros tengamos los principios necesarios y el conocimiento de los elementos estructurales para que al final del módulo, ¿sí? Este es más cortito, pero vamos a hacer yo voy a hacer un planteamiento de una estructura y les voy a mostrar, sí, aquí voy a poner muro por esto, voy a poner la escalera, voy a poner las columnas, lo voy a modelar con la losa casetonada, ¿sí? Le pondremos viento y veremos cómo se mueve, cómo lo calculo, todas esas cuestiones, ¿no? Que eso sería el planteamiento para una torre, ¿sí? Para un edificio. Buscaremos uno que no tenga tantos pisos, ¿no? Unos 15 pisos, 16 pisos. Y también habrá un proyecto para que ustedes defiendan sobre un edificio también no tan alto, pero que sea delgadito y complicado, para que ustedes vean cómo lo van a solucionar. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegaremos. Nos veremos ya en horario los lunes. Recuerden, lunes y miércoles son de 7 a 10 de la noche y martes, jueves y viernes es de 5 a 7. Entonces, nos veremos el día lunes. ¿Sí? El día lunes de 7 a 10. Entonces, recuerden que su proyecto es de este sábado al próximo, los que están en módulo 4. ¿No? Sin contemplación ya es de este sábado al próximo. Es impostergable porque van a tener que defender otro proyecto que viene con este módulo. Para los que son independientes, o sea, son externos, solo se les toma el proyecto. ¿Sí? ¿Habrá un examen? Sí, va a haber un examen. Entonces nos vamos a encontrar de nuevo en la universidad, en el aula 51 o esas, ¿sí? En las grandes. Y ustedes ya han visto cómo es el examen. Pregunta cortita, respuesta cortita. ¿Sí? Y más de una hora, o sea, una hora es más que suficiente. ¿Sí? Ya coordinamos y seguimos avanzando el día lunes. Entonces, hasta aquí llegamos. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches.